Bueno, José Manuel Flores, Hola, buenas tardes. amigo, compañero ¿Cómo de estamos? residencia. Dentro de nada, el 3 de julio de 2024, hará 20 años que hicimos nuestra primera guardia juntos en la puerta de De largo. Alarcos. Sí, sí, me Este acuerdo vídeo es un poquito perfectamente. anterior, pero bueno, pues sirva como efeméride. ¿Quién no le iba a decir que 20 años después vamos a seguir aquí juntos, ya con nuestra plaza y ahora pues en las nuevas tecnologías? Intentando pues mostrar un poquito, sobre todo a los más jóvenes, el buen hacer que hay en este hospital. José Manuel Flores es neurólogo muy reputado de nuestra área sanitaria, especialista en enfermedad cerebrovascular y en cefaleas, que es a lo que se dedica, ¿no? Habitualmente con más incisión, ¿no? Sí, la mayoría de la actividad asistencial que realizo es en la unidad de ictus eh, y en consulta externa a los pacientes que han sido dados de alta de la unidad de ictus, pacientes con cefalea. También tenemos otro tipo de pacientes con deterioro cognitivo, trastorno de movimiento. Pero es verdad que el mayor volumen de pacientes que yo atiendo es a los pacientes de la unidad de ictus y a los pacientes con cefaleas. Muy bien. Nos vas a explicar, por lo que veo, el código Ictus, ¿no? Este protocolo que lleva establecido ya una década, ¿no? ¿Es así? Efectivamente, este es uno de los grandes avances para Castilla-La Mancha, el Código Ictus, cuyo padre, decimos todos así, los neurólogos vasculares, que es Tomás Segura. Y luego otro avance ya más a nivel local, más a nivel de Ciudad Real, del Hospital General Universitario de Ciudad Real, fue la unidad de ictus, que llevamos un año y unos meses en funcionamiento y la cual yo creo que la gente está muy satisfecha porque se han hecho encuestas de satisfacción y así lo refrendan las encuestas realizadas a los familiares y a los pacientes. Muy bien. Pues adelante, profesor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando veáis este vídeo. Dar las gracias a Juan Ros, amigo y compañero, que me parece una idea excelente estos vídeos divulgativos de medicina. Bueno, pues la idea es hablar del protocolo de códigos de Castilla-La Mancha, la última versión, en el 2023, pronto, tan pronto como la semana que viene, una nueva reunión del grupo del Código de Castilla-La Mancha, intentando perfilarle nuevos objetivos. Y la unidad de ictus. Este será el guión a seguir, la importancia del ictus, de la unidad de ictus. Hablaremos de tratamientos recanalizadores en el ictus isquémico, el código ictus de Castilla-La Mancha y unas breves conclusiones. Bueno, ¿por qué es importante el ictus? Bueno, el ictus es importante porque es la primera causa de mortalidad en las mujeres. La segunda en global, pero la primera en las mujeres. Cierto, el cáncer de mama preocupa, pero la mayor mortalidad se debe al ictus en las mujeres. Se produce un ictus cada 6 minutos, según datos de la Sociedad Española de Neurología, y son 120.000 personas las que al año sufren un ictus. Requiere un Espera, José, diagnóstico. José, que no. José, un segundito. Es que se Sí, ha parado como un poquito la imagen. Estabas hablando del ictus en la mujer, ¿verdad? sí, sí. El ictus en la Sí. mujer es la primera causa de mortalidad. Y se sabe a través de datos de la Sociedad Española de Neurología que se produce un ictus cada 6 minutos y 120.000 ictus al año. La importancia del ictus está en el diagnóstico precoz, porque tiene un tratamiento que si se realiza de manera inmediata modifica un poco la evolución natural del ictus. Cuando estábamos en el Arcos, esa primera guardia que hacíamos el doctor Ross y yo, llegaba un ictus a la puerta de urgencias y ahí se quedaba hasta que, bueno, pues se le hiciese un TAC o se le ingresase a cargo de neurología y poco más. Actualmente eso no es así. Hay un código ictus, como veremos a lo largo de la presentación, que requiere un diagnóstico precoz, un tratamiento precoz para mejor evolución de la enfermedad del paciente. Porque tenemos lo que se denomina ventana terapéutica, un tiempo clave en el que tenemos que evitar que tejido que está en riesgo de infartarse no se infarte. Y con eso minimizamos el riesgo de una mala evolución o una incapacidad a futuro. Porque se sabe que el 20 o 40% de los ictus fallecen en el primer año, de los que sobreviven, un 40% se quedan con invalidez severa, un 70% deja el trabajo, un 30% ayuda de por vida y un 20% ayuda para caminar. Además, según datos de la Organización Mundial de la Salud,
el 27, aumenta un 27% la incidencia de ictus desde el año 2000 al año 2025. Nos quedan apenas un año para llegar al año 2025 y esto se está cumpliendo. Se está cumpliendo y todo es debido, o gran parte es debido a, como indica esta gráfica, está aumentando la esperanza de vida media. Respecto al año 1975, que la esperanza de vida media estaba en torno a los 70 años en varones, actualmente está en torno a los 80 y una esperanza de vida mayor en las mujeres. Este aumento de esperanza de vida media se asocia a mayor probabilidad de presentar un ictus, probablemente de mayor causa por fibrilación auricular. Claro, porque es verdad, perdona, que la demografía es lo que marca, porque cabría pensar, ¿no? Como ha ocurrido al fin y al cabo con otras enfermedades, que la expansión, ¿no? De esos cuidados o de esa cultura de evitar los factores de riesgo cardiovascular, la expansión de la antiagregación o de la anticoagulación, quizá ver cifras más moderadas uno podría quizá esperar, ¿no? O un El, descenso de su incidencia, pero la demografía y la supervivencia en la edad es clave, ¿no? sí, varias enfermedades neurológicas se asocian al aumento de la esperanza de vida media. Las enfermedades neurodegenerativas, ya hablamos de enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, y las enfermedades vasculares cerebrales, el ictus. Aunque tengas un mejor control de algunos factores cerebrovasculares, hablamos de hipertensión, diabetes o dislipemia, muchas veces el diagnóstico de fibrilación auricular no es conocido por el paciente, aunque lo presente, porque cursa de manera prácticamente asintomática, no tienen palpitaciones, y cuando aparece su diagnóstico es porque ha presentado un infarto cerebral. Y en ese momento en el que el paciente acude a la puerta de urgencias, traído por el 112 con un ictus isquémico, ese paciente se le detecta la fibrilación auricular que probablemente la tenía semanas o meses antes, ¿no? Entonces, aunque se controla el resto de factores cerebrovasculares, la fibrilación auricular a veces no es fácilmente detectable hasta que no aparezca ya su sintomatología determinando un ictus. Por lo cual nosotros recomendamos, al igual que uno va a su centro de atención primaria y su enfermero de atención primaria le controla la tensión, la glucemia analítica anual por parte de su atención primaria, sería deseable realizar un electrocardiograma. Es cierto que no está determinado la periodicidad, si cada 3 meses, cada 6, una vez al año. Hay fibrilaciones auriculares que son paroxísticas, la gente puede estar en ritmo sinusal y de repente tener periodos de fibrilación auricular en los que se forma el trombo, emboliza a una arteria cerebral y produce un ictus. Por eso yo creo que es el aumento de la incidencia y prevalencia de ictus en relación a la edad. Respecto a los dos tipos de ictus principalmente que tenemos, está el hemorrágico, que es la hemorragia cerebral, y el ictus isquémico, que es el gran volumen de pacientes que tenemos con ictus. Pero que en principio la sintomatología, hasta que no se realiza un TAC craneal, una prueba de neuroimagen, puede ser similar. Es déficit neurológico brusco y eso puede cursar como ictus hemorrágico o ictus isquémico. En el ictus isquémico, las etiologías son distintas. Cuando nosotros ingresamos a un paciente, el neurólogo de guardia decide ingresar a un paciente con un ictus isquémico o con una IT, que es un accidente isquémico transitorio, es decir, ha habido un periodo de tiempo en el que no se ha perfundido una zona del cerebro y ha habido déficit neurológico, pero se ha recanalizado, el sistema fibrinolítico endógeno ha hecho que ese trombo desaparezca, se recanaliza el vaso, vuelve a pasar la sangre y el paciente mejora, eso es lo que sería una IT. Tanto en el ictus isquémico como en la IT, a nosotros nos interesa ingresar a estos pacientes para saber cuál ha sido la causa. Yo siempre se lo pregunto a los alumnos de cuarto y sexto que tenemos rotando con nosotros de la Facultad de Medicina de Ciudad Real y a los residentes de las distintas especialidades, incluso de la nuestra, el por qué ingresamos un ictus. Y la clave es esta, para saber por qué. ¿Por qué ha sido el ictus en el paciente? Si ha sido de origen cardíaco, si ha sido de origen aterosclerótico, si es de origen lacunar u otras causas menos frecuentes. El saber esta causa nos evitará tener otra causa, nos evitará tener otro nuevo infarto cerebral por la misma causa. Es decir, si el paciente tiene un ictus isquémico de origen cardioembólico por una fibrilación auricular, su tratamiento es anticoagular al paciente. Pero si el origen es aterosclerótico, lo que habrá que hacer será darle antiagregantes, aspirina, pero también controlar de manera muy exhaustiva la tensión por debajo de 13,8, el LDL por debajo de 55 y la hemoglobina glicada, el azúcar, por debajo del 7%,
para evitar un nuevo ictus isquémico ateriotrombótico. Hay otras etiologías mucho menos frecuentes, incluso las hay tumorales por un estado protrombótico, causas hereditarias, causas inflamatorias, son menos frecuentes, pero bueno, para que conozcáis que existen esas etiologías. Nosotros, a diferencia de los cardiólogos, puede ser muy diversa la etiología del ictus y nos requiere un estudio mucho más exhaustivo. José, y una pregunta, ¿sigue existiendo para la IT esa, a ver, esa cifra de 24 horas, ¿no? Que aparenta bastante arbitraria? ¿Sigue aplicándose eso? En principio, lo que se ha modificado dentro del criterio diagnóstico de AIT no es tanto la temporalidad, que obviamente debe no tener focalidad neurológica más allá de 24 horas, aunque la mayoría de las guías ya te hablan de que sea en la primera hora, cuando desaparezca la focalidad neurológica, pero lo que sí están de acuerdo todas las guías es que no debe de haber lesión en la neuroimagen, es decir, no debe de haber lesión ni en el TAC ni en la resonancia craneal, para estar seguros de que ese déficit neurológico que presentó el paciente se debe a un AIT. Si el paciente en las primeras 24 horas desaparece la focalidad neurológica, pero tú le haces una resonancia a las 24, 48, 72 horas y tiene lesión en la neuroimagen, en la resonancia, ese paciente no ha tenido un infarto cerebral, un ictus isquémico. No ha sido un AIT, porque ya ha habido lesión en la neuroimagen. El AIT no debe de presentar lesión en la neuroimagen. Vale, eso es una evolución, ¿no? Porque Ujú. cuando empezábamos nosotros no se consideraba así, ¿verdad? No, era más el tiempo, el criterio temporal, 24 horas. Actualmente no es tanto el criterio temporal, sino es más el criterio de lesión o no lesión en la neuroimagen para estar seguros de si es un IT o no lo es. Muy bien. Efectivamente. Al final no te cambia mucho la decisión, tienes que ver si ese IT es cardioembólico o es aterotrombótico, pero bueno, quizás cierta repercusión funcional del paciente sí puede haber, pero no te cambia mucho. El Pero manejo. bueno, el manejo del paciente, al final tienes que anticoagularlo o antiagregarlo, o tienes que darle hipolipemiantes, hipoglucemiantes, antihipertensivos. Pero bueno, es verdad que es bueno conocer los conceptos porque esto nos hace avanzar en medicina. ¿Y cuáles son las actuaciones que han demostrado con alto nivel de evidencia mejorar el pronóstico del ictus? Bueno, pues obviamente mantenimiento de la homeostasis, como cualquier enfermedad vascular, la leucemia, la hipertensión o la hipertermia. Administrar los antiagregantes en las primeras 48 horas. La valoración urgente por un neurólogo disminuye las complicaciones intrahospitalarias, la dependencia, la mortalidad. Las unidades de ictus, que es un gran avance, nivel de evidencia 1A. La trombolisis intravenosa con una NT de 7, el número necesario de pacientes a tratar para evitar muerte de evidencia de 7. Y la trombectomía mecánica 2,6. El problema es que no todos los pacientes con ictus isquémicos se puede realizar trombectomía mecánica. Por José, y una supuesto, pregunta, sí, perdóname, sí. y aprovecho, perdona el Pregunta, asalto. pregunta. Por ejemplo, en un ictus que vosotros consideráis cardioembólico, ¿no? Sí. Clínica por imagen, ¿cuándo debe iniciarse la anticoagulación con heparina terapéutica, a dosis terapéuticas? Es que me parece una cosa un poquito compleja de... Efectivamente, la pregunta es precisa. Em, Continuamente están cambiando las guías respecto a este tema. Lo que actualmente dicen las guías de la ESOC, de las guías europeas de hace 2 años y las guías americanas, es si un paciente ha tenido una IT cardioembólica, es decir, se ha quedado asintomático, en 24 horas le puedes iniciar la anticoagulación si la etiología es por una fibrilación auricular. Posteriormente tú le haces un ecocardiograma y ves si ese paciente de una FA, pues por una alteración valvular o no. Si no, pues le daríamos una anticoagulación directa. Si es por una alteración valvular, es una FA valvular. En función de si es una estenosis mitral moderada severa, como tú muy bien sabes, pues a lo mejor hay que darle antagonista de vitamina K o anticoagulante de acción directa, dependiendo de esa valvulopatía si la presenta o no. Pero para centrarnos un poco en cuándo iniciarlo sería, si tiene 24 horas de la focalidad y está asintomático, le iniciamos la anticoagulación. Si tiene síntomas, pero los síntomas son leves, puedes iniciarlo entre el tercero y sexto día, dependiendo primeramente de que tienes que hacer un TAC de control y descartar que no haya habido una transformación hemorrágica. Los ictus isquémicos se pueden transformar en hemorrágicos, a diferencia de los infartos agudos de miocardio. Pero el que más se transforma en hemorrágico con mayor probabilidad es el cardioembólico, con lo cual
Si la focalidad que tiene es leve, una hemiparesia leve, a las 48 o 72 horas tú le haces un TAC craneal y si el TAC craneal no hay transformación hemorrágica, inicias la anticoagulación. Pero si la focalidad neurológica es severa, está hemipléjico o afásico porque tenga un ictus de la ACM izquierda, arteria cerebral media izquierda, puedes esperar hasta el 10.º día o 12.º día. Esto hace 2 meses en el Congreso Europeo que hubo en Basilea, en Suiza, que acudimos, llevamos un póster, el Hospital de Ciudad Real, se estaba discutiendo en reducir los tiempos, en vez de esperar a 10-12 días, hacerlo a los 6 días, cuando la focalidad neurológica sea severa, y esperar solo 48 horas cuando la focalidad neurológica sea leve. Todo esto siempre se está revisando, pero actualmente es AIT a las 24 horas, ictus leve entre 3 y 6 días, ictus severo por focalidad neurológica al 10.º o 12.º día, siempre y cuando con un TAC craneal previo antes de la anticoagulación sea descartado transformación hemorrágica. Muy bien. Por otro lado, el control del factor vascular obviamente es importante, lo hemos dicho, la tensión por debajo de 13,8, LD por debajo de 70, si tiene riesgo de transformación hemorrágica y por debajo del 7% de la hemoglobina glicada. La importancia de la unidad de ictus. Bueno, la importancia de la unidad de ictus es tremenda. A nivel de evidencia 1 a pocas acciones terapéuticas en neurología y en la medicina tienen este nivel de evidencia 1A. ¿Y por qué ese nivel de evidencia? Pues porque reduce la mortalidad un 25% y la morbilidad un 35%. Y en la era de la trombectomía mecánica, como habla este editorial, desgraciadamente solo se puede beneficiar un 10% de los ictus isquémicos. La fibrilosis es un 25%. No es desdeñable, pero no es una alta probabilidad. Pero es que el 100% de los ictus isquémicos se beneficia de su estancia en la unidad de ictus. Y después de unos cuantos años de lucha, pues tenemos la unidad de ictus del Hospital de Ciudad Real. Esta unidad de ictus se beneficia los pacientes dependientes de la gerencia del Hospital de Ciudad Real, del Hospital de Valdepeñas, del Hospital de Puerto Llano y del Hospital de Manzanares. Esto supone unos 400.000 habitantes. Para estos 400.000 habitantes disponemos de estas 4 camas, está así establecido en la mayoría de las guías, una cama por cada 100.000 habitantes. Tenemos un recambio muy importante en la unidad de ictus. Los pacientes suelen estar entre 48 y 72 horas, en las que están monitorizados, están vigilados por nuestro personal de enfermería, pasándole escalas, controlando la homeostasis, que antes comentábamos que era tan importante, y observando la telemetría, revisándola por nosotros todos los días por si aparece algún tipo de fibrilación auricular o algún tipo de trastorno del ritmo cardíaco. Por supuesto, son pacientes que están monitorizados su tensión arterial y se les puede poner perfusiones de medicamentos antihipertensivos. Tan importante es que determinados medios de comunicación, entre ellos una Ciudad Real, Ahí se ha considera la unidad cortado de ahí. tan importante es José, que es que ¿me escucha? se ha cortado, Sí, se ha cortado ahí un poquito. Cuando has puesto esta diapositiva, como que se ha quedado un poquito congelado. Empieza ahí. vale. Tan importante es que determinados medios de comunicación como la Tribuna de Ciudad Real considera que la unidad de estudio es un paso gigante para Ciudad y así lo consideramos nosotros y los pacientes y familiares que han tenido que estar en la unidad de ictus. Tenemos unos criterios de ingreso, ya que como os hemos comentado solo tenemos 4 camas y toda esa población potencial de poder ingresar en la unidad de ictus. Los criterios de ingreso son ictus isquémico o hemorrágico que lleven menos de 24 horas. Si llevasen más de 24 horas podrían ingresar, eso siempre al criterio del neurólogo de guardia. Y los de circulación posterior pueden llevar 72 horas, porque esos tienen un síntomas más fluctuantes y son un poco distintos a los del territorio carotídeo. Es importante muchas veces para buscar una arritmia paroxística, con lo cual si sospechamos eso, lleve el tiempo que lleve el paciente, también los metemos en la unidad de ictus. Luego los AIT también son pacientes que están con AIT, son subsidiarios de ingreso en la unidad de ictus, sobre todo en jóvenes, pacientes en los que hayamos visto una estenosis arterial, bien por una angiotag que la hayan hecho los compañeros radiólogos o que nosotros la hayamos visto con el ecodoppler, o por nuevamente un AIT que pueda ser embólico, hay que hacerlo. No tenemos límite de edad. Lo más importante para nosotros es la situación basal funcional del paciente. Es muy importante el concepto este de una IT con una escala ABCD2 mayor de 3 puntos.
Eso va en función un poco de las características del paciente, la edad mayor de 60 años, hipertensos, paresias, la duración. Nos hace pensar que sean AITs de alto riesgo de que vuelvan nuevamente a presentar focalidad neurológica. Y esos son los candidatos ideales para ingresar en una unidad de ictus, porque en cuanto aparezca empeoramiento clínico, hay que modificar un poco la actitud sobre el paciente. Hemos tenido concretamente 3 pacientes que ingresaron como una IT, pero que estando dentro de la unidad de ictus, empeoró la focalidad, pero no, reapareció la focalidad neurológica. Eso hizo a la enfermera llamar al neurólogo, nuevamente se repitió las pruebas que se le habían hecho escasas horas antes, se repitió el TAC, el angioTAC. En esa ocasión ya sí se vio otro trombo que había aparecido en en la arteria cerebral media, se le finalizó y se mandó a prueba para hacer trombectomía. Entonces, es la importancia muchas veces en estos pacientes, la detección precoz de la sintomatología. Los objetivos de no ingreso en la unidad, pues si están en coma, si el ranking es mayor o igual a 4, es decir, pacientes dependientes para actividades básicas de la vida diaria o que caminan con andador, o si requieren pues ventilación asistida porque inestabilidad hemodinámica y que requieren estar en la UCI. ¿Qué tratamientos recanalizadores tenemos actualmente? Bueno, esta es una imagen que a mí me gusta bastante poner cuando hablo de los tratamientos recanalizadores. Se debe a Patricio Sandoval, jefe de neurología de un hospital chileno, en el que hace un resumen muy bueno de los tratamientos recanalizadores y de los estudios. Primero fue el estudio NIMS, que hablaremos de él. Luego fue el ECAS-3, que aumentó la posibilidad de administrar la fibromialgia de las 3 horas a las 4 horas y media. Y luego están los estudios de trombectomía mecánica. La mayoría eran hasta las 6 horas. Y luego ha habido estudios posteriores, el de FUSE, que es hasta las 16 horas, y el DAWN hasta las 24 horas. Esto ha marcado un poco el protocolo del Código de Castilla-La Mancha y del resto de las regiones de España. Empecemos con el primero, el tratamiento de la fibrinolisis intravenosa. Este es el estudio pionero en el año 95, publicado en el New England de Medicina. Se vio cómo el tratamiento fibrinolítico administrado a un paciente con ictus isquémico en las primeras 3 horas hacía que a los 3 meses estaba el paciente más independiente, funcionalmente hablando, que si no se les administraba el tratamiento. Funcionalmente hablando es pasándole la escala de Rankin, una escala que ahora veremos. Entonces, si le administrabas el tratamiento, este paciente a los 3 meses estaba independiente funcionalmente. Si no se lo administrabas, estaba peor funcionalmente. Es cierto que a las 24 horas muchas veces administrar tratamiento, clínicamente el paciente está igual, si se ha administrado o no, pero a los 3 meses el paciente está independiente funcionalmente respecto a si no le has administrado el tratamiento. Si os dais cuenta, en el año 96 en Estados Unidos ya empiezan a aplicar el tratamiento de la fibrinolisis. En Canadá en el 99. En Europa hasta el año 2002 no se administra el tratamiento, pero es que, haciendo referencia a lo que antes comentaba el doctor Ross, que empezamos en julio del 2004, nosotros no aplicábamos el tratamiento de la fibrinolisis en el ictus en julio del 2004 en Ciudad Real. En Castilla-La Mancha se empezó a aplicar, si no recuerdo mal, en el Hospital de Albacete, gracias al doctor Tomás Segura, que lo trajo de sus rotaciones, de sus formaciones que realizó en Gerona. Y fue ahí cuando ya se empezó a hablar de la fibrinolisis y de hacer un código ictus regional en Castilla-La Mancha. En qué año fue eso? ¿Cuánto tardó En el del año, 95 cuándo fue? en torno al año 2006-2008 empezó a aplicarlo Tomás Segura en Albacete y el primer protocolo que tenemos regional, que ahora hablaremos de, es el año 2009. Esa demora de tiempo eh, yo la considero importante, ¿no? Bastante importante porque, claro, no se beneficiaba en la población de este tratamiento. No, es que a nivel cardiológico sí que es cierto que ya se aplicaba. Yo recuerdo que la fibrinolisis aquí en Ciudad Real, en la ambulancia muchas veces, Sí, en sí. síndrome coronario agudo con elevación del ST, que cumpliese los criterios, evidentemente, ya se aplicaba en aquel entonces la fibrinolisis. Yo recuerdo que eso era debido al doctor Ortega, ¿no? Julián Ortega, que formó a médicos del antiguo 1006, posteriormente del 112, en el que, bueno, con ascenso del ST se administraba el tratamiento, a veces se hacían ahí reperfusiones con episodios de arritmias y tal, pero lo aplicaban en la misma ambulancia y acudían aquí los pacientes. La gran diferencia que siempre ha habido entre la cardiopatía isquémica y el ictus isquémico es que
que es que ellos no tienen la cardiopatía hemorrágica, por decirlo así, no tienen ese tipo de complicación. Claro, Nosotros es que cuando un paciente está hemipléjico, tú no sabes, puedes tener datos indirectos, pero tú realmente no puedes saber si ese paciente tiene un ictus isquémico o un ictus hemorrágico. Existe en países de Centro Europa ambulancias que disponen de un TAC. Parece una cosa de ciencia ficción, pero existe, lo hemos visto en estos congresos europeos a los que acudimos, en el que va la ambulancia y lleva un TAC. Entonces, cuando el médico con esa ambulancia llega al domicilio, le hace, ante un paciente con una focolare neurológica, le hace un TAC y ve que no hay una hemorragia, ya le administra el tratamiento fibrinolítico, ni siquiera espera la analítica. Si es un paciente que no tiene por qué tener contraindicaciones analíticas, que ahora veremos en nuestro protocolo. La emisión de tratamiento fibrinolítico. ¿Y por qué es esto importante? Por lo que este artículo demostró en el 2006, Tennis Brain, ¿no? Tiempo es cerebro. Cuanto antes administremos tratamiento fibrinolítico, mejor. ¿Por qué? Porque está estimado por una serie de estudios que realizaron que por oclusión de gran vaso, por hora de oclusión de gran vaso, perdemos 120 millones de neuronas y se acelera el envejecimiento 4 años. Por tanto, cuanto antes provoquemos la recanalización de ese vaso con el tratamiento de la fibrinolisis o de la trombectomía, es mucho mejor para el paciente. qué tabla más interesante esa. Uh -huh. Fíjate que yo recuerdo de cuando le preparaba clase a los chicos de insuficiencia renal aguda en la facultad, recuerdo haber leído que teníamos 1 millón de nefronas. A ver, Uh no -huh. me acuerdo ahora mismo si era en un riñón o en ambos, pero en una hora 120 millones y en un Sí, ictus 120 billones norteamericanos. Bueno, los billones norteamericanos, claro. Qué sí, pasada, me parece dato muy curiosa. Oye, sí. y lo de... Espera, perdona, y pone, o sea que por un ictus envejeces 36 años. Eso está así estimado. Uh -huh. treinta En y este seis años por estudio un así ictus. lo estimaron por estudios de neuroestereología cuantitativa. No sabría Joder, explicarte cómo es, pero es así. Estudios de neuroestereología cuantitativa y estudios de neuroimagen. nunca había Probablemente, visto ese dato, uh-huh. tío. Es bastante curioso. Yo cuando leí este artículo me pareció, claro, porque siempre hemos dicho tiempo es cerebro, pero este autor fue capaz de cuantificarlo con estos estudios, ¿no? No, pero, Em, perdona, mm, me parece muy interesante ese dato, ¿eh? sí, sí, Porque sí, explica muchas cosas. Eso es un factor explicativo de muchas cosas. Eso a los clínicos, si los clínicos manejáramos esos datos, nos ujú, podría ayudar con muchos pacientes a explicar muchas cosas, claro. sobre Y todo a los luego, familiares. siempre yo le digo a los familiares, ¿no? Y a los pacientes, porque ellos siempre te dicen, estamos en el 2024, ¿por qué, no sé, por qué esta enfermedad neurológica, ya sea un ictus o cualquier otra, no somos capaces de tratarle mejor, ¿no? O con más satisfacción por el paciente y por el familiar? Y yo siempre les digo, se trasplantan los riñones esos que tú comentabas, ¿no? Se trasplanta el corazón, se trasplanta el pulmón, se trasplanta... Es que el cerebro no lo trasplantas. Tú naces con tu cerebro y tú terminarás tus días con ese mismo cerebro que tú tienes. Entonces hay que cuidarlo lo mejor posible, hay que tratarlo lo mejor posible e intentar cuanto antes que todo lo que le tiene que llegar mediante su perfusión cerebral, su oxigenación, tal, esté de la mejor manera, ¿no? Y es así. Y más una dificultad que yo veo, aunque no tenga que ver con esto, en las enfermedades neurológicas del sistema nervioso central, incluido Ujú. pues el neuroeje, que no lo puedes biopsiar. Bueno, Porque tú la piel la puedes biopsiar, eh, los pulmones, riñón, hueso, pero la neurología me parece francamente difícil. Ya sabes la dificultad que tenemos los clínicos de siempre y sobre todo los internistas con la neurología y ocurre en todos sitios. No es una opinión mía, es una cosa que les por todos sí, sitios. La dificultad que tiene la neurología para los internistas. Y es que además, por ejemplo, el ojo, entendiéndolo como una proyección, ¿no? Del sistema nervioso central, que no lo puedes biopsiar. mm. Bueno, es verdad que no se debe biopsiar. Puedes A ver, biopsiar, por ejemplo, puedes, un pero nervio periférico. claro, Sabes que cuando biopsias un nervio periférico, pues es una anestesia distal. Si ante una polineuropatía periférica no es capaz de llegar a la etiología y necesitas llegar a la etiología, pues hace una biopsia de nervio sural, pero sabes que vas a producir una anestesia del territorio dependiente de ese nervio. Y puedes hacer biopsias cerebrales que se hacen excepcionalmente, excepto sí. si sospechas que hay un proceso neoplásico. En procesos vasculíticos a veces se ha hecho,
pero es verdad que a veces la rentabilidad no es importante y tienes que saber que cada vez que toques una parte del cerebro le puedes estar ocasionando una secuela a ese paciente Es un irremediable. Eso es ictus, un ¿no? ictus o una pérdida funcional, ¿no? Una Pues al pérdida fin y al cabo funcional, estás dejando un área necrótica. claro, o un cambio de conducta. Si tú, por ejemplo, actúas poniendo una válvula de derivación a nivel del lóbulo frontal hasta el acta frontal del ventrículo lateral, pues esa cosa que estás haciendo, ese drenaje ventricular que estás poniendo, obviamente eso le va a afectar al paciente. A lo mejor no afectando a vías largas motoras ni sensitivas, pero probablemente la conducta pueda cambiar, ¿no? Pueda cambiar en ese paciente ya que le has tocado el lóbulo frontal que controla conducta, ¿no? Esto es así. Pero bueno, centrándonos un poco en por qué cuanto antes tratar al paciente, pues porque nuestro objetivo es este, ¿no? Nuestro objetivo es cuanto antes mejor por esta NNT. Si administramos el tratamiento, recanalizamos el vaso en los primeros 90 minutos, la NNT es de 4,5. Si nos llevamos ya hasta las 4 horas y media, la NNT, ese número necesario de pacientes a tratar para evitar muerte de dependencia, se va hasta los 14. Este es el ECAS-3, que bueno, es un poco el que permitió aumentar la ventana terapéutica de las 3 horas a las 4 horas y media, pero con excepciones. No incluyó a pacientes mayores de 80 años ni a pacientes que tomaban Sintrom independientemente de cualquier valor de INR. Es verdad que todo esto ahora no lo saltamos y un paciente de 84 años que lleve 4 horas de evolución y que tome Sintrom y que esté en niveles de 1,3, lo finalizamos. Pero debemos de ser conscientes y así informamos a la familia de que tiene mayor riesgo de que haya un sangrado el paciente. Bueno, el tratamiento recanalizador es la trombectomía mecánica. Esta la trombectomía mecánica es una especie de sacacorchos que digo yo a los pacientes. Os muestro un vídeo que así lo va a hacer ver. Voy a intentar un poco avanzar, que si veamos mal de tiempo. Position the balloon guide catheter as Vale. Sube la guía para arriba, esta sería la carótida interna, esta sería la oftálmica, la anterior y esta la cerebral media, rama superior, rama inferior. Este es el trombo que impide el paso de la sangre, el catéter atraviesa el trombo. Seguimos. Pum, pum, pum. Vale. Retiran la guía y ahora van a meter, eso es, esto se llama el stent retriever, es el nombre técnico, pero para mí es como si fuese un sacacorchos. Vamos a ver. Eso es. Se va esta guía también y ahí dejan el stent retriever y ahora veréis cómo tiran de él. Empiezan como a aspirarlo y entonces se lo llevan. Y ya está. Y con esto ha mejorado, obviamente, el paso de sangre al territorio cerebral. Con este aparato, con este stent retriever, con este recanalizador, se realizaron numerosos estudios. Este es el estudio español realizado en Cataluña. Todos tenían un tiempo máximo de 6 horas. Si estaban en menos de 4 horas y media, se le administraba fibrolisis. Si pasaba de las 4 horas y media a las 6 horas, no se administraba fibrolisis y iban directamente a trombectomía. Y en todos, se vio que era mucho mejor realizar trombectomía mecánica que la mejor tratamiento médico. Y eso hizo que, bueno, la trombectomía mecánica ya es una cosa que se realiza habitualmente en todos los pacientes que tienen una oclusión de gran vaso. Hablamos por oclusión de gran vaso, carótida interna terminal, cerebral media, cerebral anterior, el segmento M1, que es el horizontal, el segmento M2, que es el vertical, sobre todo la zona proximal, y cerebral posterior en algunos centros también, y la arteria basilar. Estos son los territorios, son las grandes arterias, los grandes vasos, que sí se ocluyen, aparte de la fibrosis en las primeras 4 horas y media, está indicado el tratamiento de trombectomía mecánica. Este es el estudio Down, que aumentaba la ventana terapéutica de esas 6 horas de los estudios previos a las 24 horas,
Y como veis, el 50% de pacientes, o casi el 50% de pacientes a los que se realizaba trombectomía mecánica de las 6 a las 24 horas, se quedaban independientes funcionalmente. Solo el 13% respecto al 13% que no se les había hecho la trombectomía mecánica y se les había hecho, los cuidados estándares, ¿no? Este es el estudio de Fium, que era de las 6 a las 16 horas, basado en tras de perfusión. Nosotros cuando un paciente llega a la urgencia, lo recibimos en la REA, lo exploramos, están los compañeros de urgencia, los médicos, enfermeros, auxiliares, celadores de urgencia, nos vamos con él a la sala de rayos, previo aviso al radiólogo. Ahí se le hace un TAC craneal para ver si es isquemia o hemorragia, se le hace un angiotac para ver si tiene oclusión de gran vaso o no, y se le hace un TAC de perfusión. Un TAC de perfusión es ver qué zona ya está infartada y qué zona está en riesgo de que se infarte, en penumbra. Y si hay diferencia importante entre una y otra, se le administra el tratamiento. Esto es lo que es un poco el estudio de Fius, entre las 6 y 16. Si lleva menos de 6 horas, realmente no sería necesario hacer el test de perfusión, porque se estima que no ha habido tiempo a que el core, la zona de infarto, no sea grande. Pero si lleva de 6 a 16 horas, sí se suele realizar el test de perfusión para ver cuánto tejido todavía es salvable. Y como veis aquí también, a los 90 días, el 45% se quedaron independientes funcionalmente, es decir, un ranking por debajo de 3, respecto al 17% si solo se aplicaba terapia médica. Todo esto está evolucionando. Este es un artículo del 2018 en el que con un ASPET menor a 6, ASPET es una escala radiológica, es decir, cuando les hace un TAC, le impresiona al radiólogo de que ya está infartado, ¿no? Pues antes o habitualmente un ASPET por encima de 6 indica tratamiento de trombectomía, por debajo de 6 no. Pero ya hay estudios que te dicen incluso un ASPET por encima de 3 merece la pena hacer tratamiento de trombectomía. Todo esto está en constante evolución. ¿Y qué centros tenemos para tratar el ictus en Castilla-La Mancha? Hay 3 centros, centro de nivel 1, centro de nivel 2 y centro de nivel 3. Estos son los estándares en práctica para el tratamiento de ictus isquémico agudo. Centro de nivel 1 son Toledo y Albacete, porque se realiza fibrosis y trombectomía y otro tipo de procedimientos, tratamiento de aneurismas, vasoespasmo en las hemorragias sudoanidea, aneurismática, malformaciones. Luego están los centros de nivel 3, que serían todos los hospitales de las capitales de provincia de la región, más Alcázar y Talavera de la Reina. Nosotros, datos de hace 2 años, trombectomía derivadas a Toledo fueron 60. Estos datos además los teníamos nosotros y estábamos de acuerdo con lo que Toledo también lo tenían registrado en su base de datos. 37 diríamos directamente desde el Hospital de Ciudad Real a Toledo, y de los hospitales a los cuales somos referencia para ellos, que es Valdepeñas, Manzanares y Puerto Llano, se llevaron 23. Porque si el hospital, para que os hagáis una idea, si el paciente llega al hospital por sus propios medios, nos llama el médico de urgencias de estos hospitales comarcales y le decimos que le hagan TAC y angiotac. Si el paciente tiene una oclusión de gran vaso, directamente ese paciente va a Toledo a hacerse trombectomía para no perder tiempo. Pero si este paciente no ha llegado al centro hospitalario, sino que está en su domicilio, pues imaginaos, no sé, hablando de Valdepeñas, si está en el hospital de Valdepeñas, se le hace esto. Pero si el paciente está en Albaladejo, Villanueva de la Fuente, Infantes, Montiel, que depende de ese hospital, pero no ha llegado al hospital, ese paciente viene directamente a Ciudad Real para evitar la pérdida de tiempo de las transferencias. Eso es el tiempo en el que llega una ambulancia, recoge al paciente, lo mete en la ambulancia, lo lleva a Valdepeñas, lo salta de la ambulancia, lo mete allí en la urgencia, le hace el TAC, luego otra vez en la ambulancia, viene para acá, para evitar todos esos tiempos que se pierden, que son tiempos preciosos, en el que se debería de evitar. Para evitar esa pérdida de tiempo, esos pacientes directamente vienen a Ciudad Real. Pero si ya han llegado, vienen a Ciudad Real para hacerles un TAC y una angiotac, que lo que tenemos que saber es si eso es isquemia o hemorragia y si tiene oclusión de gran vaso. Si han llegado al hospital, se les hace allí, y si no, se lo hacemos nosotros en el hospital. Habitualmente estos pacientes vienen, como es tiempo dependiente, en transporte urgente, es decir, en helicóptero o en UBI de primarios de estos centros. Esta es nuestra base de datos. Bueno, para que tengáis una idea, pacientes que se llevan a trombectomía pues, de 33 años hasta 87. Esta es la diferencia del ranking. Ranking 6 es la mortalidad. El Hospital de Ciudad Real
de estas pacientes que hicieron trombectomía un 24% respecto a los de Toledo, que un 14%. ¿Y por qué esta diferencia? Pues nosotros, los neurólogos vasculares de Ciudad Real, pensamos, también los de Toledo, hablándolo con ellos, que es el tiempo. Este tiempo de inicio inglés, desde que el paciente inicia la clínica de ictus hasta que se le hace una incisión en la ingle, ¿no? Para iniciar el procedimiento este de trombectomía que os mostraba en el hospital de Ciudad Real, se demora 321 minutos respecto a Toledo, porque claro, si el paciente tiene un ictus estando allí en Toledo provincia, desde que lo inicia hasta que llega a su hospital es nada de tiempo, mientras que si este paciente de Almadén viene a Ciudad Real como código de ictus, hacemos TAC y angiotag, iniciamos la fibrinolisis y luego se tiene que ir a Toledo a hacer la trombectomía, se demora, como podéis ver, muchísimo tiempo. Esta demora en el tiempo, al final, conlleva este empeoramiento en el ranking. Esta diferencia de mortalidad y diferencia en otro tipo de alteraciones en el ranking como discapacidad severa o moderada severa. ¿Cuál es el futuro que nosotros planteamos? El futuro que planteamos es realizar la trombectomía en Ciudad Real. Castilla-La Mancha necesita un tercer centro de trombectomía. No es suficiente, debido a las distancias que existen en Castilla-La Mancha, no es suficiente con 2 centros, necesita un tercer centro. Y como bien indica este artículo, existen los centros 1, 2 y 3. Nosotros podemos ser centro 2, ya que se realizarían más de 50 trombectomías al año y además tenemos un servicio de neurocirugía, que es uno de los 3 que hay en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, eso es lo que aspiramos. Ya hemos conseguido la unidad de ictus en el 2023. Ahora vamos a intentar que sea un centro de nivel 2 y se puedan realizar trombectomías para una mejor atención al ictus isquémico en la provincia de Ciudad Real. Pero imagino que para un radiólogo debe ser muy exigente esa formación, ¿no? Igual Es que muy exigente. tengo entendido que para la hemodinamia cardíaca precisan un número muy importante de procedimientos para poder obtener como una acreditación personal, ¿eh? Tampoco sé mucho del tema, ¿eh? Pero debe ser una cosa compleja de obtener, desde luego. La formación efectivamente es exigente. En Castilla-La Mancha, para que te hagas una idea, hay 2 neuroradiólogos intervencionistas en Albacete, solo 2, y 3 en Toledo. Todo esto requiere una organización porque ese tipo de pacientes se les realiza el procedimiento sedados o con anestesia general. Entonces, algunos pacientes de estos, es decir, la mayoría, pasan a la UCI o a la reanimación, dependiendo de los centros. Hay que hacer unos protocolos y a las 24 o 48 horas esos pacientes pasan a la unidad de ictus. Es que la Y dispersión geográfica, es verdad que aquí en nuestra provincia, y bueno, en Castilla-La Mancha, estas regiones tan amplias, la orografía, pues claro, bueno, no es que sea compleja, pero es que de Agudo aquí tienes una hora en coche, si no me equivoco. efectivamente, en otros hay pacientes Y de carreteras peligrosas también, ¿eh? sí, sí. A lo mejor la distancia mayor que nos puede llegar es de Villanueva de la Fuente y de Almadén. Almadén, que está a una hora y media, a veces no puede venir el helicóptero, el gigante que le denominan, porque esté haciendo otro tipo no sé, otro tipo de actividad con otro paciente, y entonces nos viene la ambulancia desde allí. Entonces, claro, tú eres consciente de que esa limitación de tiempo le puede hacer empeorar al paciente. Luego hay pacientes que tienen buenas colaterales, es decir, no les llega la sangre por esa principal arteria que está cerrada, pero le puede llegar por otras arterias, a través de la meningia media. Entonces, hay una cosa que se quiere hacer, que probablemente se hable la semana que viene en la nueva reunión del Código de Ictus, que es el teleictus. El teleictus es, igual que estamos ahora con una webcam, tú me estás viendo o me estáis viendo, nosotros ver a los pacientes porque haya webcam en los hospitales comarcales estos que antes os mencionaba, Manzanares, Valdepeñas, Puerto Llano. Si el paciente llega allí y yo lo veo y digo, pues sí, mira, es un ictus. Inicia el tratamiento fibrinolítico, hazlo así, a 0,9 miligramos kilo, 10% en bolo y 1 hora en perfusión. Se lo administras y en cuanto se lo administres me lo mandas. De Si Alteplasa. de Alteplasa. En algunos centros están utilizando Tecneteplase también, pero Tecneteplase se reserva más para los centros en los que se tiene la trombectomía. ¿Por qué? Porque el Tecneteplase es en bolo y una vez que se lo has metido ya te metes a trombectomía. El Alteplase tienes que esperar 1 hora a que pase la perfusión. Entonces, si se administra ese tratamiento, el Alteplase, en Valdepeñas, cuando llegue aquí, que tarda 1 hora desde Valdepeñas aquí, ya le administra el tratamiento, ha ganado esa hora.
Lo que hablábamos antes, por hora de oclusión de gran vaso perdemos 120 millones de neuronas. Por eso siempre pongo ese artículo, para que nos Joder, concienciemos de la importancia de cuanto antes mejor. Bueno, me ha llegamos llamado ya la al código. atención esa tabla, te lo digo en serio, me ha Sí, parecido muy interesante y lo muy es. explicativa. Sí, sí. El Código Estos de Castilla-La Mancha se inició, como os decía, en el 2009 y poco a poco, según las distintas actualizaciones basadas en la evidencia científica, se han ido actualizando en 2015, 2017 y este es el último, 17 de abril del 2023, que coincidió con la inauguración de la unidad de ictus del Hospital de Ciudad Real. ¿Y qué es un código ictus? El código ictus es una cadena asistencial en la que todos somos responsables, desde el familiar que detecta que al paciente le está pasando un ictus, avisa al 112, el telefonista del 112 avisa al primer dispositivo que puede acudir, el dispositivo sanitario. Ellos se ponen en contacto con nosotros, lo que nos cuentan nos impresiona de un ictus y nos lo traen de la manera más rápida posible, ya sea en helicóptero, soporte vital básico, avanzado, lo que sea, nos lo traen. Nosotros lo vemos, efectivamente, nos parece un ictus. Hay otras veces que no lo es, que es otro tipo de proceso neurológico, encefalitis, tal. Si nos parece un ictus, vamos con este paciente, con el médico de urgencias y enfermería, vamos a la sala de rayos, le hacemos TAG, acetato de perfusión y si está indicado iniciamos la fibrólisis. Y si está indicado la trombectomía por oclusión de gran vaso, avisamos a Toledo y el paciente se acepta y se manda a Toledo. ¿Qué es un código ictus Castilla-La Mancha? Pues regional, en red, transversal y coordinado. Estas palabras que quedan bien, parecen estas palabras políticas, realmente lo que vienen a decir es que te dé un ictus enfrente de la puerta del hospital de Ciudad Real o te dé un ictus en Almadenejos o en Avenoja o en Alcubillas, te van a tratar de igual manera con la fibrinolisis y en una unidad de ictus, en este caso en la unidad de ictus de Ciudad Real. El tiempo va a ser importante, la diferencia desde que te da en el hospital de Ciudad Real enfrente, son 5 minutos, hasta que vengas de esas localidades, pero te va a tratar igual, te van a administrar el mismo tratamiento y vas a estar en la misma unidad de ictus que, como hemos dicho antes, es importante para disminuir la mortalidad de los pacientes. Y tenemos unos criterios de inclusión. No a todos los pacientes les administramos el tratamiento, obviamente, de fibrinolisis. Los criterios de inclusión, bueno, tiene que tener un déficit neurológico, tiene que ser independiente, medido mediante esta escala de ranking, tiene que ser independiente funcionalmente este paciente. No tenemos criterio de edad, ni para la fibrinolisis ni para la trombectomía. Lo más importante es la situación basal del paciente. Un paciente que necesita ayuda para aseo, vestido o baño o camina con andador y es sometido a un ranking 4 y no se beneficia de la fibrinolisis. Porque lo que intentamos con la fibrinolisis y la trombectomía es que el paciente sea independiente. Pero si ya lo es, si ya tiene un ranking 4, no va a mejorar mucho. Es verdad que todo esto tiene matices porque, bueno, si es dependiente, pero lo que tiene es un ictus de la ACM izquierda y se va a quedar afásico, pues a lo mejor sí va a empeorar mucho. Todo eso tiene sus matices, pero a grandes rasgos, un poco para la población general y para los estudiantes de medicina que siguen este canal de YouTube, quedaros con esto. Tiene que ser independiente. Tenemos una ventana terapéutica para la fibrosis 4 horas y media y para la trombectomía hasta 24 horas. Por encima de 6 horas hay que hacer un TAC de perfusión. Luego hay otra serie de excepciones. Es verdad que esto debe ser un poco más de conocimiento del neurólogo de guardia. El Código Histórico de Castilla-La Mancha está en la web del SESCAN y se hizo extensible a todos los hospitales comarcales y a todos los centros de salud. Tenemos que tener una exploración neurológica con una NIS mayor de 6 para hacer trombectomía y un ASPES mayor de 6. Pero también todo esto a veces tiene sus excepciones. Lo de la edad no es baladí porque, como vemos en este estudio del 2011, los pacientes nonagenarios que realizaron fibrinolisis en estas primeras 4 horas y media, solo el 14% tuvieron un pronóstico favorable y la mortalidad era casi del 50%. Por tanto, la selección es muy importante en este tipo de pacientes nonagenarios. Hay una escala Madrid-Direct que la habéis visto mencionada en el código ICTU. Esta escala Madrid-Direct es para ver si hay pacientes que se benefician ir directamente a un centro de trombectomía y no pasar por uno de fibrinolisis en función de esta escala. Un poco así de resumen, si tenemos un ictus isquémico lleva menos de 4 horas y media, el fibrinolítico alteplase, el RTPA. Si tiene menos de 6 horas y tiene oclusión de gran vaso, trombectomía.
Si lleva el paciente entre 4 horas y media y 6 horas, no podemos hacer fibrinólisis y tiene oclusión de gran vaso, trombectomía. Y si lleva más de 6 horas hasta las 24 horas, hay que hacer el TAC multimodal, que es el TAC de perfusión. Y si hay oclusión de gran vaso y el paciente tiene tejido todavía en penumbra, tejido que todavía puede infartarse pero no lo ha hecho, hay que hacer trombectomía. Tenemos unos criterios de exclusión. Hay unas contraindicaciones médicas, unas contraindicaciones hematológicas. Claro, pero eso ya queda a cargo de nosotros cuando el paciente llegue al hospital. Pues si tiene menos de 100.000 plaquetas, no se le puede hacer trombectomía. Si toma Sintrom y tiene un IR por encima de 1,7, no se hace fibrinolisis. Hay contraindicaciones cardiológicas también. Hay contraindicaciones neurológicas, pues si tiene un aneurisma y es mayor de 10 milímetros, no se hace fibrinolisis. Si tuvo un ictus isquémico en los 3 meses previos, por cierto, por ejemplo, un paciente que ha tenido un ictus isquémico cardioembólico o una FA paroxística, no hemos sido capaces de detectar esa FA paroxística y se fue de alta como ictus isquémico de origen indeterminado, es decir, no sabemos la etiología. Y nos ha llegado nuevamente 2 meses después con otro ictus isquémico, ya ahí sí vemos la FA, pues ese paciente no podemos fibrinolizarlo. Probablemente el que tuvo hace 2 meses y el que tiene ahora la etiología es la misma, cardioembólica, por una FA paroxística, que solo lo hemos detectado en la segunda vez que ha venido y que en la primera vez al ser paroxística no se vio ni cuando llegó ni durante la telemetría en la unidad de ictus. En este paciente no le podríamos fibrinolizar. Bueno, ¿y cuál sería el sitio a derivar para trombectomía? Pues en nuestro caso sería Ciudad Real. Y como veis aquí, para trombolisis, Manzanares, Valdepeñas y Puertollano viene a Ciudad Real. Los tiempos de puerta TAC y puerta aguja, como veis, son importantes. Estamos muy obsesionados con esto de los tiempos porque veis que es muy importante para un mejor pronóstico funcional del paciente. Y estamos realizando en Castilla-La Mancha, los neurólogos de guardia, un registro, un icono del Mambrino, el sistema informático de Castilla-La Mancha, un registro de los tiempos. Estos son los tiempos que tenemos, que realmente son tiempos bastante buenos. Los tiempos los hemos llevado al Congreso a la doctora Usero, en la que está realizando toda la recogida de datos de los tiempos de puerta TAC, puerta aguja, el ranking, la situación funcional del paciente. Se llevan a determinados congresos regionales, nacionales e internacionales y, bueno, la aceptación es importante por el resto de los compañeros. Eso de puerta me parece muy competitivo los 18 minutos, ¿eh? Lo son, la verdad que Desde que entra por la somos... puerta hasta el Ujú, TAC, sí. 18 minutos, joder, bien pensado, papeleo, no sé qué, para acá, para allá, no sé. Ujú. La verdad que de forma periódica los compañeros de servicio de urgencias con el coordinador Luis Ocaña hacemos sesiones anuales, bianuales en el que refrescamos nuevamente la importancia de todo esto. Y es verdad que cuando llega un paciente como código ictus, que nos preavisa a nosotros obviamente, el 112, y nosotros preavisamos al servicio de rayos y al servicio de urgencias, a sus buscas, para decirles que va a venir un paciente. Todo el mundo sabe que esto es tiempo dependiente. Entonces, el paciente llega, directamente llega a la REA 1, y allí estamos nosotros esperándole. Llega a enfermería. Los tubos, si viene el paciente con el 112, han sido extraídos por el personal de enfermería del 112, ya sea helicóptero o sea ambulancia de primarios. Y el compañero médico de urgencias va cursando los volantes, se llama el servicio de rayos. El auxiliar lleva los tubos, tienen prioridad en el servicio de laboratorio los tubos de código ictus para su análisis y hacemos la exploración. Hay pacientes que son muy claros, los pacientes con una oclusión de gran vaso, sintomatología muy clara y rápidamente nos vamos. Tenemos suerte en que el servicio de urgencia y el servicio de rayos está muy cerca y en cuanto llegamos, en muchas ocasiones, después del TAC craneal basal, en el que el paciente se ha descartado una hemorragia, iniciamos el bolo de la fibrinolisis en la sala del TAC. En la camilla de la sala del TAC se inicia la fibrinolisis. Luego ya se realiza el angioTAC y se realiza el TAC de perfusión. Nos vamos a la observación de urgencias. El paciente está 1 hora en la observación de urgencias. Es el tiempo que se administra el fibrinolítico y luego ingresa a la unidad de ictus. Esto funciona bastante bien. No es como antes, que como no teníamos unidad de ictus, se quedaban allí en la observación de urgencias, ocupando una cama de urgencias. Actualmente, solo el tiempo de esa hora en la que pasa la perfusión, por si tiene algún tipo de reacción anafiláctica, un tipo de complicación.
Si ese paciente va a derivarse a hacer trombectomía a Toledo, no está 1 hora en la observación de urgencia, está menos tiempo en el que acude el helicóptero, recoge el paciente y se lo lleva a Toledo. ¿Me decías, perdona, que te he interrumpido? No, por Dios, que dice un placer escucharte, por Dios. Gracias. Mira, me ha llamado la atención, fíjate, las contraindicaciones, que tiene muchas más contraindicaciones la fibrinolisis que la trombectomía, ¿no? Sí, correcto. Puedes hacer Y, trombectomía con 40.000 plaquetas, pero no puedes hacer fibrinolisis. claro, claro. Por ejemplo, la hiperglucemia, ¿no? Me ha parecido ver Sí, más de correcto. 400 miligramos de cilitro. Me ha llamado la atención, desde Sí. luego. Todas estas contraindicaciones están basadas en estudios previos, el NIDS, el registro SIDMOS, que es un registro europeo que obligó la EMA a meter todos los pacientes que se estaba haciendo fibrinolisis en Europa a partir del año 2002, porque había mucho miedo de las transformaciones hemorrágicas asociadas a la fibrinolisis. Entonces se vio que, por ejemplo, en pacientes que tenían la tensión 180, por encima de 185, 110, esos sangraban mucho, entonces esos pacientes no se les aplica tratamiento fibrinolítico. Puedes intentar controlar la tensión con la betalol y si eres capaz de controlarlo, le administras la fibrinolisis. Pero si no lo consigues con una ampolla de la betalol, que serían 100 miligramos, no administras fibrinolisis. Igual pasa pues, Fíjate, que pacientes con más de 400 de glucemia. Menor de 50 probablemente es que sea un stroke mimi, no sea un ictus, sino que sea un imitador de ictus. Una hipoglucemia con sí, un síntoma neuroglucopénico, pero por encima de 400 se ha visto que puede haber transformaciones hemorrágicas y eso pasa pues con el Cadacid. Bueno, fíjate. Cadacid realmente es que no va a beneficiarse de la fibrinolisis, ¿no? Sí. Ujú. Hombre, la hipertensión arterial grave, al fin y al cabo, para cualquier forma de anticoagulación o antiagregación, yo creo que es contraindicación. Efectivamente. Sí, y también me ha llamado la atención el infarto de miocardio Ah, previo sí. en 3 meses. Será por la doble antiagregación, imagino, ¿no? Que aumente el riesgo de sangrado, no sé. Efectivamente. Esa puede ser una de las principales causas. A veces hemos tenido pacientes coincidentes de ictus isquémico y cardiopatía isquémica y se han metido al tema de la cardiopatía isquémica al principio, sobre todo si no tenían oclusión de gran vaso, ¿no? Ujú, Claro. efectivamente. Ahora, la pericarditis por sangrado, evidentemente la endocarditis, porque como hay implantes te van a sangrar salvajemente Efectivamente. y la disección aórtica, pues a ver, eso yo creo que es Efectivamente. bastante evidente. Ujú. Muy bien. ¿Y cuáles son nuestras conclusiones? Aquí quería poner esta Bueno, imagen de aquella época que vivimos en la tercera D, Marco Aurelio, joder, tú y yo, en la época de COVID, que nunca está de más recordarla porque fue una época dura. Y bueno, en homenaje también a aquel paciente, ¿no? Lorenza. Que te hizo Sí, este cuadro. esto viene de un selfie, ¿te acuerdas que nos hicimos cuando ya nos Sí, íbamos? Era el 4 de abril de 2020. Ahí sí, estaba arreciando la tormenta vírica en la sí. provincia de forma, pues, ¿qué vamos a decir? Y sí, y esto aquella chica Lorenza Toro de Bolaños que nos está viendo desde el cielo, ya estaba muy delicada cuando, y lo tuvo que pintar muy rápido. Recuerdo, mira, se me eriza esto, me da mucha cosa. Recuerdo que me lo dio fresco todavía. Ujú. Manchaba, la pintura estaba fresca porque lo hizo a toda prisa, pero desde el cielo, un beso que nos está viendo segura Lorenza Toro siempre. Pues un poco también darte las gracias porque me diste una copia que la tengo aquí en el comedor de mi casa, una copia de este Sí, yo cuadro. tengo el original y alguna copia para ti, para Marco. Tengo otro en la UCAPI. Sí, Hombre, por recuerdo a ella, por Dios, porque sí, es para siempre eso, desde luego. la verdad que sí. Pues, ¿cuáles son las conclusiones? No quiere avanzar. Perdón, a ver si ahora. Ahora. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, que el aumento de la ventana terapéutica de la trombectomía ha sido muy importante y es hasta las 24 horas. Trombectomía hacemos con un ranking menor de 3 y si la clínica es discapacitante. No tenemos un criterio de edad, nos basamos principalmente en la situación basal del paciente. De ahí observamos mucho los informes de salud que tienen los médicos de atención primaria, lo que nos cuenta la familia, y vemos si evaluamos ese ranking. Si está menor o igual a 3, se realiza tanto la fibrosis como la trombectomía. Hay criterios de exclusión de trombolisis que hemos estado comentando, el doctor Rosillo, pero ante la duda activar y nosotros, en función de nuestro conocimiento sobre los criterios de inclusión y exclusión, veremos si se beneficia o no el paciente. Es verdad que si a veces no se benefician de la fibrinólisis, se benefician de la estancia en la unidad de ictus.
la unidad de ictus nosotros tenemos muchas veces pacientes de Valdepeñas, Manzanares y Portollano, aparte de nuestra área, que no se les ha hecho fibrinolisis, pero sí están en la unidad. Un periodo de tiempo prudencial, en el que se ha podido hacer un diagnóstico de si tienen fibrilación auricular o no, en el que se les ha controlado hemodinámicamente y cuando están estables retornamos a su hospital de RC. Aplicar de forma individualizada la endofenolisis y recordar que la NNT es de 7. ¿Cuánto? ¿La NNT de cuánto? De 7. En las primeras 3 horas, una NT de 7. Para evitar una muerte o dependencia hay que tratar a 7 pacientes. El registro obligatorio de todos los códigos ictus, por eso que hemos dicho antes de ese formulario que tenemos, y es importante para muchas veces solicitar recursos de scan. Se ha visto por los datos que tenemos de pacientes que le llevamos a trombectomía a Toledo que hace falta un tercer centro para trombectomía, quizás Ciudad Real sería ese centro ideal, ¿no? Porque además se beneficiaría mucho más pacientes más allá de esos 60, ¿no?, que hemos visto, porque los aspectos bajos ya cada vez se están incluyendo más. Hay pacientes que por encima de las 24 horas también se pueden beneficiar si el test de perfusión así lo indica. El ranking, hemos dicho un ranking menor o igual a 3, pero hay veces que paciente con un ranking 4, es decir, camina con andador, pero cognitivamente está bien, probablemente también se beneficiaría de esto. Estos casos, si los tienes delante de ti, pues a lo mejor es más fácil realizar trombectomía que si tienes que derivarlos, cuando además eso va a requerir más de 1 hora hasta que lleguen a Toledo, ¿no? Recordad que Toledo está a 1 hora de Ciudad Real. Por supuesto, todos somos responsables en el manejo del paciente con ictus isquémico. Nosotros coordinamos un poco el paciente con ictus, pero desde los compañeros de la gerencia de servicio de urgencia y emergencia de transporte sanitario, los compañeros de urgencia, los compañeros radiólogos, de laboratorio, nosotros, personal de enfermería, auxiliares, celadores, todos somos responsables en la mejor atención y cuidado de estos pacientes. Y me gusta siempre acabar con esta frase, que además, teniendo en cuenta que el doctor Ross, graduado en Geografía e Historia, seguro que le va a gustar, ¿no? Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Así que nada, aquí tenéis mi email, mi red social de Twitter, que es la que utilizo principalmente para temas relacionados con mi nivel profesional, con mi actividad profesional. Para fotografía utilizo otras redes. Oye, y Cualquier con cosa la que fotografía que has necesitéis, recibido, pero esto no tienes, ¿no has puesto tu referencia por las fotografías? Hombre, que has recibido varios premios. algún premio recibido, sí, tanto premios Bueno, a luego nivel haré algo, para nacional, cuando premios a acabe el nivel de vídeo ya facultad. haré algo. Vale, pues nada, te lo agradeceré. Y nada, un saludo a todos. Gracias por la atención. Pues nada, pues muchas gracias. Si quieres por la presentación, para que no nos salgan las cámaras que antes Muy hemos bien. visto que se ponía. Pues nada, Aquí, José Manuel, ¿qué puedo decir? Una satisfacción poder tenerte aquí, nada, sabes el respeto, la admiración, el aprecio que te tengo yo muchas y gracias mucha por... gente, sabes que eres considerado de los Muchas neurólogos de gracias. primer nivel, incluso de la provincia, y es cierto, yo no tengo que quedar bien contigo, ya lo sabes. Ya, ya. Y, y espero pues que también pues compañeros, los más jóvenes, estudiantes, eh, pues nadie luego. Pero bueno, así tenemos un recuerdo cibernético para los dos. Justo que ahora va a Bueno, hacer la efeméride de hace 20 años que nos conocimos e sí, hicimos nuestra primera guardia a la puerta. sí, es verdad. Pues también para, como digo, para poner en valor lo que son los grandes profesionales, personas estudiosas, personas implicadas con el hospital y con la comunidad. Mira, son... Eh, que es verdad que siempre parece que son los de fuera, pero ¿por qué no dar a conocer un poquito también el conocimiento y la explicación, que yo creo que va a ayudar sobre todo a los jóvenes y a otros compañeros a lo mejor que llevan tiempo que no se actualizan en esto, como yo, por ejemplo, porque hoy en día es cierto que esto ya está tan orientado y para un médico que no hace guardias de urgencias, pues la verdad, a ver, es raro que se presente un ictus así agudo en hospitalización, es así, ¿no? O quizás si ocurre, pues ya estamos fuera de todo código y de todo protocolo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que uno no dice Pero dónde va a terminar. Yo se lo digo a los residentes de interna que rotan con nosotros, yo les digo, no sabes dónde vas a terminar, no tienes por qué terminar en este hospital general universitario de Ciudad trabajando. Puede ser que te toque trabajar en Manzanares, Valdepeñas o Portollano, hospitales igual de dignos, y ahí no hay neurólogo de guardia. Y si tienes un ictus en un paciente hospitalizado o te llama un compañero de urgencias, tienes que ser conocedor del código ictus y que existe esta posibilidad, porque esto modifica sin duda el pronóstico del paciente con un ictus. sí, y yo quiero agradecértelo porque al fin y al cabo me lo has explicado a mí.
O sea, que la suerte que yo tengo que una persona como tú, con lo valioso que es tu tiempo, nunca Nada, mejor dicho, que me hayas podido a mí, como te digo, explicar todo esto y espero, gracias a pues, ti. bueno, pues para el que pueda, para los jóvenes, insisto en esto, para quien quiera verlo, que pueda sacar algo de partido y es la primera vez que voy a decir lo de suscribíos, darle like Sí, y sí, dejad en comentarios que os vamos a leer. perfecto. No lo he dicho nunca, y he subido yo unos cuantos vídeos. Vale, pues muchísimas gracias, José Manuel, Gracias a ti por la amigo. invitación, que nunca dudé en aceptarla y tú lo sabes. Sin dejar, lo voy a decir aquí, para mí, lo sabes, lo he dicho muchas veces, el mejor residente de mi promoción, aunque quede un poquito así, te lo he dicho, te lo he dicho ya Ya, otras veces, ¿eh? ya, No, ya, no, esto, sabes que lo siento de verdad te lo y agradezco. es verdad que nosotros estábamos hechos de otra pasta, ¿no? Parece que los Sí, tiempos cambian, sí, ¿no? sí. Pero bueno. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Ahora, Espero verte aquí también, que te pueda ver la gente con cefaleas, que es un tema. Ya sí, cuando puedas, siempre sabes que sin ningún tipo de lo haré. obligación, esto es devoción, esto es tu tiempo, esto regalas tu tiempo para los demás, ¿no? Como estamos haciendo los dos ahora. Y muchísimas gracias y hasta otra. Nada, sí. Pues lo Hasta la dicho, próxima. muchas gracias a Un todos. abrazo a todos. Hasta otra. Hasta luego.